ola, este conflicto que nos hace tanto daño y que ya vamos por cuarto año consecutivo en estas crisis sin que se pueda decir al fin hemos superado el enfrentamiento político en el país. No podemos decir eso aún. Se fue Pedro Pablo Kuczynski, entró Martín Vizcarra, hubo una calma, pero luego, meses después, comenzó otra vez toda esta situación bastante difícil que seguimos soportando los peruanos, con Congreso disuelto o con Congreso elegido para un periodo complementario. La situación sigue siendo la misma. La corrupción tampoco hemos superado, aunque el discurso del presidente Martín Vizcarra, a pesar de los audios, sigue siendo el mismo, que la principal prioridad de su gobierno es la lucha contra la corrupción. Pero, ¿qué es lo que opina César Bazán, líder político de Perú Construye, a quien lo tenemos en estos momentos ya en el enlace? Señor Bazán, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vez Cable Rumbo al Poder. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar frente a su audiencia. En este momento que estamos atravesando, es importante que podamos escuchar la versión de la opinión de otras personas, más allá de quienes se encuentran en el acto político propiamente dicho, en tomas de decisiones en el poder. ¿Qué opina usted sobre lo que está pasando en estos momentos en el país? ¿Ve un futuro promisorio para los peruanos? ¿Cree usted que después de esa tormenta va a llegar la calma? Calma no va a llegar. Lo que nosotros necesitamos es tener la paciencia necesaria para poder enfrentar las vicisitudes que siempre se presentan en nuestro país o en cualquier otro país. Pero hay que tener muy claro cuál es el derrotero que nosotros queremos. Queremos un país en el cual se respete a los demás. Queremos un país en el cual el presidente sea en realidad un líder. Queremos un país de ganadores. Queremos un país que legue al futuro a sus hijos algo mejor que lo que nosotros recibimos. Entonces debemos actuar mirando el futuro, mirando en los mensajes que hoy día damos para las generaciones de mañana. Y lamentablemente uno de los mensajes que nosotros estamos dando es que nosotros los peruanos aceptamos la mentira, preferimos vivir con mentiras y no enfrentar lo que es la realidad. Ese sí no es un buen ejemplo nunca. Y lamentablemente en todo esto el Perú es el que ha perdido. Ha perdido el presidente en imagen, ha perdido el Congreso de la República en imagen, ha perdido el liderazgo el presidente, porque todo lo que diga de aquí en adelante va a ser puesto en duda. Es como el padre de familia que se ha dedicado a pregonar a sus hijos, tienen que ser gente honesta, tienen que ser gente que actúe bien, hay que luchar contra la corrupción, y sin embargo se le descubre a él en tramas oscuras. Ya, es como y entonces ya los hijos no lo van a respetar. Es como el padre hijos, la violencia no es buena. Claro, y después lo encuentran a él pegándole a la esposa o pegándole a los demás. Entonces los hijos se van a rebelar, no rebelar físicamente, me refiero a que internamente no van a respetar la autoridad. ¿Qué autoridad puede tener ahora el señor presidente para seguir diciendo vamos a luchar contra la corrupción? Vamos a luchar contra las mafias organizadas, vamos a luchar contra los que le mienten al Poder Judicial, a los fiscales y a los jueces? Lo que tenemos que hacer ahora es guardar la calma, esperar que termine su mandato y nada va a cambiar, porque el mundo va a seguir caminando. Nosotros vamos a tener que seguir trabajando para llevar el sustento a nuestra familia, a nuestros hijos, y eso no nos lo da ningún gobierno, lo trabajamos nosotros mismos. La esperanza del Perú es que nosotros hemos venido caminando muchos años en piloto automático y sin embargo el Perú ha seguido adelante. Sí, pero un piloto automático que ya no va a funcionar adecuadamente tras esta pandemia, porque estamos cayendo a niveles económicos estrepitosos. Estamos yéndonos de cara contra una realidad que nos va a costar recuperarnos. Por supuesto, pero los peruanos ya nos hemos recuperado de cosas muy graves. Nos recuperamos de toda esta pelea que hubo en el terrorismo, que nos tenía todos asustados y puestos en nuestra cara, tan grande que no podíamos nosotros tener el precio del dólar en la mañana igual que el de la tarde, cuando nuestros sueldos no alcanzaban para nada. O sea, sí hemos enfrentado cosas graves y seguiremos enfrentando cosas graves. Aquellos que tenemos algunos años de edad podemos tener la suerte de decir, el mundo no se acaba, seguimos adelante.
y con los jóvenes, con los muchachos, con aquellos que tienen entusiasmo, como aquellos que salen a trabajar todos los días, otra vez volveremos a recuperar al Perú. Pero es una ¿cuánto tiempo podría pasar, señor Bazán, para poder recuperarnos? Mire, las colas que yo hacía al inicio de la pandemia para entrar a un centro comercial me hacía recordar muchísima esta experiencia de mi infancia con mi madre haciendo cola por un vale de azúcar, de arroz o de leche. En tiempos de García, y yo tomándole la mano a mi mamá para recibir los alimentos. Recuerdo claramente esas experiencias. Me hacía mucho recordar estas colas en el centro comercial. Y me preocupa cuando salgo del centro comercial, quiero ir a un mercado cercano a mi domicilio y me doy con la sorpresa de que ya no son 10 ambulantes frente al mercado, ahora son 100 ambulantes frente al mercado. Hay más ambulantes que compradores. Esa es una situación desesperante. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno a partir de ahora? Aprovechando que el Congreso no ha censurado a la ministra Alba. En materia económica, ¿cuánto hay por mejorar? Bueno, el presupuesto debería estar basado, ahora que se está discutiendo y aprobando, en las grandes inversiones que el Perú necesita. Esas grandes inversiones que nos van a permitir mejorar las redes viales, desarrollar los trenes que muevan a mucho más gente a precio mucho más barato y mueven carga. Desarrollar los megapuertos, porque el puerto del Callao ya se saturó hace tiempo atrás y necesitamos nuevas fuentes para poder seguir comerciando. Entonces, este es el momento. Estados Unidos, en la época de la gran crisis que se presentó en el año 1929, ¿cómo se recuperó? Con las grandes obras. Sí, es cierto que se endeudó, pero generó trabajo, generó otra vez movimiento de la riqueza. Nosotros debemos generar otra vez movimiento de la riqueza. Lamentablemente esa riqueza se ha perdido ahora porque se ha dado supuestamente para avalar préstamos, pero esos préstamos finalmente los pagamos todos nosotros y se nos han ido ahí 30.000 millones de soles que debíamos haber utilizado para estas grandes empresas. 60.000 millones en realidad. 60.000, 30.000 en uno primero y 32.000 en el siguiente. Claro. Y todavía tienen un proyecto de 30.000 más. ¿Para qué? ¿Para regalar? Invirtamos en la gente que trabaja, privilegiemos en la obra pública a aquellas empresas que dan más trabajo que aquellas que mueven más máquinas. No, nosotros necesitamos movilizar la riqueza, pero la riqueza a través de la gente, a través del trabajo, fomentando el empleo. Y solamente así podremos a esa gente que está en mercadería para ganar solamente el sustento del día, desviarlo para que tengan un trabajo mucho más fijo y con eso puedan generar su capacidad de ahorro y recuperar nuestra posibilidad de inversión. Van a pasar por lo menos 5 años, porque el próximo gobierno va a entrar con un presupuesto totalmente cerrado, agotado, y así va a pasar. Pero aunque pasen 5 años para recuperarnos económicamente, van a pasar más de 5 años para que aquellos microempresarios que vieron cómo su negocio, emprendimiento familiar que tantos años les costó levantar, han terminado quebrando en esos tiempos de pandemia, sin ninguna esperanza de que el FAEMIP, este Fondo de Ayuda Económica del gobierno anunciado para las micro y pequeñas empresas, les llegue realmente a ellas. Y aquellos que lograron acceder recibieron incluso sumas ridículas, indignas de 1.500 soles, 2.000 soles. En una ocasión yo conversaba con Isabel Céspedes, quien es la representante de Mesa Redonda, y ella me mencionaba que solamente el alquiler de un stand te cuesta $1.000, al tipo de cambio 3.500 soles, un poquito más o un poquito menos, pero recibieron 1.500 soles de FAEMIPE o de Reactiva Perú. ¿Qué haces con 1.500 soles? Si no te sirve ni para la mitad de tu deuda que tienes que pagar a tu arrendatario, si no te sirve ni siquiera para que pagues el local, menos para que te garantice que vas a estar en tiempos de pandemia con un colchón financiero que te permite enfrentar la crisis. Son manejos políticos terribles que se dieron, o económicos terribles que se dieron en esos tiempos, y por eso somos vistos como un mal ejemplo a nivel internacional. Esa es justamente la gente que usted preguntaba, esa gente que tiene que pagar alquileres tan altos, o alquileres simplemente pueden ser altos o bajos, pero no tienen capacidad para pagar. ¿Qué hacen? Cierran el local y van a formar parte de la competencia entre los ambulantes porque tienen que seguir viviendo. Entonces, ese proyecto que ha debido desarrollarse
con los capitales que nosotros los peruanos estamos pagando, no se ha realizado. Ha ido el dinero a otro tipo de empresas. Bueno, eso es leche derramada, ya se verá, cada uno rendirá cuentas. Pero de aquí en adelante, en el presupuesto, el gasto público corriente, por ejemplo, debería disminuirse con el propósito de generar mayor capacidad de obra y gasto y gestión. Es decir, no devolver los presupuestos. El 60% de los presupuestos se devuelven sin haber sido ejecutados. En la parte de inversión, ¿qué quiere decir entonces? Que no estamos dando trabajo. Y esto no es por este gobierno. En realidad viene a ser una cadena de todos los gobiernos. Los peruanos debemos entender que gastar en el desarrollo del país no es un gasto, es una inversión, y que el Estado es socio de cada uno de nosotros, porque si nosotros crecemos como ciudadanos, como empresarios, pagaremos más impuestos. Y si pagamos más impuestos, generaremos la riqueza. Sí, pero ¿cómo poder confiarnos en un socio que no nos dice las cosas claras? Le digo desde el punto de vista de ciudadano. Si, por ejemplo, hoy es domingo, se levanta la inmovilización general social obligatoria de los domingos en regiones donde no hay cuarentena focalizada. Perfecto. Salimos otra vez y la gente dice, quiero comerme en un restaurante que está cercano a mi casa porque me prohíben sacar mi carro, no puedo ir muy lejos, así que voy cerquita nomás. Me di cuenta con que el restaurante no está abierto. ¿Y por qué? Porque la Asociación de Restaurantes del país no tienen claro si es que están permitidos abrir el día de hoy. Y yo comentaba en horas de la mañana, y le comento a usted también, cerca a mi casa, por ejemplo, hay una pollería, emprendimiento, imagino, intuyo familiar, chiquitita, que cuando abrió los precios del pollo a la brasa eran los más baratos, la papa crocante que a mí me encantaba, para qué le cuento, pero cuando entró la pandemia tuvo que cerrar, claro está. Cuando se reactivó la economía con esos tipos de restaurantes con delivery, abrió sus puertas solamente para llevar, y hacíamos cola en la puerta de la pollería, chiquitita la pollería, hacíamos cola. Cuando el gobierno volvió a reponer la inmovilización general de los domingos, hace 3 o 4 domingos, desde ese momento el restaurante no volvió a abrir más sus puertas. Ni domingos, es obvio que no, ni de lunes a sábado. Cerró por completo. Y uno dice, ahí está la consecuencia de cómo es que las cosas del socio que usted menciona, que tendría que ser el gobierno, no nos dice las cosas claras. Y así como esa pollería que se acerca a mi casa, ¿cuántas personas emprendedores, aunque no enterraron a su familiar por COVID, enterraron sí el negocio propio? Lloraron la muerte del emprendimiento que tantas veces han soñado, han luchado, les ha costado lágrimas, pero que ahora lamentablemente tienen que cerrar definitivamente porque no hay cómo, señor Bazán. Y sin embargo, el peruano sigue siendo emprendedor y volverán a caminar por otros lados. Pero usted ha dado en el clavo ahí. El Estado no nos ayuda. El Estado más bien nos pone problemas, nos pone trabas. Por ejemplo, nos decían que nosotros debíamos limpiarnos los zapatos todo el tiempo, y resulta que los zapatos no son los mejores conductores para el virus. Pero también nos pone que en los locales, en restaurantes, por ejemplo, hay diferentes formas de ver cómo se combate el coronavirus. Y en un restaurante que vi el otro día, nos bañan prácticamente a todos en alcohol para poder entrar, ¿no? Y uno entra y solamente era el aniversario con mi esposa y finalmente decidimos irlo a celebrar. Éramos solamente dos personas, mi esposa y yo, en el restaurante, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, que terminamos de comer porque comimos celebrando, ¿sí? ¿Cómo va a sobrevivir esas personas? ¿Cómo van a sobrevivir esos restaurantes? Porque el propio Estado pone requisitos y a veces ni siquiera sabe qué requisitos tiene que pedir. Y entonces hay lugares en los cuales nos dicen, usted tiene que fumigar cada 15 días. Y en otros que nos dicen, usted tiene que fumigar todas las semanas. Pero en realidad ni 15 días ni todas las semanas nos sirve, porque al día siguiente, a la hora siguiente que fumigamos y entró una persona o entraron 5 personas, otra vez tenemos el mismo campo de contagio. Entonces, no se están poniendo de acuerdo en lo que son las normas sanitarias que corresponden a la reactivación. En el mundo... Pero ¿cómo planificar un futuro económico en el país bajo esas condiciones?
de desaciertos y desconciertos que genera en la sociedad. Desaciertos, esa es la palabra, desaciertos. Mire usted, en Italia, que fue uno de los países más golpeados al principio, se han reabierto casi todos los cafetines, todas las cafeterías, los restaurantes, y la gente va y se sientan, claro, guardando la distancia, guardando los protocolos del caso, pero siguen abiertos. En cambio, aquí no nos permiten abrir. Empiezan a revisarnos hasta el último para ver no si cumplimos, sino encontrarnos qué cosas no cumplimos. Y nos empiezan a fabricar detalles para impedirnos abrir. Y entonces los conceptos de gobierno son distintos. Mientras que en otros lugares dicen, nosotros vivimos del ciudadano y por lo tanto tenemos que apoyar al ciudadano, aquí el Estado dice, yo soy el dueño del ciudadano, así que yo le digo a este que abra y a este le digo que no. Son conceptos fundamentales que tienen que cambiar no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos. El concepto de que el Estado está al servicio del ciudadano, no que el ciudadano está al servicio del Estado. Y eso mirando al futuro. Mirando al futuro también cambiar la política por la cual nosotros elegimos a nuestras autoridades. Debemos elegir de aquí en adelante gente que nos diga la verdad, gente que sepa afrontar sus responsabilidades, gente que no busque encubrirse con los demás, porque ese ejemplo tiene un dicho que lo acabo de escuchar hoy día en la mañana. Todo lo que nosotros permitamos se repite. Y si nosotros permitimos que haya autoridades que nos mientan y aceptamos la mentira, siempre nos mentirán. Entonces ahora, hay que cambiar, pero ese es un problema de cultura, es un problema mental. Nosotros tenemos que interiorizarlo y eso va a tomar cierto tiempo de años, pero aprendamos desde ahora. Aprendamos desde ahora en las elecciones municipales, en las elecciones presidenciales, en las elecciones regionales, en todas y cada uno. Depende de nosotros a quién elegimos. Electorales bastante importantes en el país, más aún en tiempos de pandemia, porque en tiempo de crisis siempre van a aparecer esos pescadores que quieran ganar a río revuelto. Siempre van a aparecer aquellos con discursos mesiánicos de líderes, caudillismos, que ya sabemos nos hacen tanto daño. Sin embargo, esta norma que termina siendo aprobada en segunda votación de reforma constitucional por el Congreso de la República, de prohibir la participación de una persona que se encuentra con sentencia en primera instancia, ¿es un acto positivo para adecentar la clase política con miras al siguiente proceso que vamos a celebrar el 11 de abril? Debería ser, en realidad debería ser, pero nos merece tanta confianza el Poder Judicial como para nosotros decir que ellos no se equivocan y en realidad sentenciaron a un culpable. ¿Cuántos inocentes están en la cárcel, terminan su proceso y finalmente terminan saliendo sin que se les haya podido probar absolutamente nada? Nuestro margen de error en el Poder Judicial es tan alto que lamentablemente no podemos confiar. Y entonces lo único que no podríamos nosotros cambiar, como decía mi profesor en Derecho Procesal Penal, es la sentencia de la Corte Suprema en la última instancia. Si la Corte Suprema dijo que una mujer es hombre, será hombre para el resto de su vida. Y entonces solamente podemos confiar en aquella que sea una sentencia ejecutoriada. Y por lo tanto es prematuro decir que no debe postular. Me gustaría que en realidad pudiéramos confiar tanto en el Poder Judicial que dijéramos nosotros santa palabra. Muy bien, lo que ha dicho lo creemos porque los jueces hacen justicia. Pero no podemos decir eso todavía en el Perú, lamentablemente. Bueno, usted acaba de dar en el clavo también una apreciación, y es así con ese comentario terminamos, doctor Bazán, que por ejemplo en Iquitos se conoció la información de hace como 2 semanas que se había detenido a una banda criminal organizada de robamotos entre delincuentes, policías y abogados que cumplían función de defender a estos delincuentes en cuanto eran intervenidos por la policía. Y bueno, fueron mandados a prisión preventiva y en tiempo récord la Sala de Apelaciones de Loreto termina poniéndolos en libertad. Esto ha conllevado a que meses de investigación del Ministerio Público termine echándose a la borda y la Fiscalía tuvo que emitir un pronunciamiento rechazando la decisión de la Sala de Apelaciones e indicando que van a apelar a una Sala Suprema. Son cosas que pasan en la justicia peruana sin duda alguna. Doctor efectivamente, Bazán, efectivamente usted lo ha dicho, pero en el sentido inverso, ¿eh? Gente que sabemos que es culpable
está totalmente inocente. Y sin embargo, ellos sí pueden postular. Para que se dé cuenta. Muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. El gusto es mío. Buenos días. Bien, que tenga buen domingo. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Vez Cable, rumbo al poder. Reiterar